Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión de nuestro seminario universitario de la cuestión social. Vamos a recibir y discutir la presentación que ha hecho y está haciendo para nuestro programa universitario de estudios del desarrollo Mario Luis Fuentes, quien es miembro de este programa, sobre el tema de las violencias y que pues constituye uno de los insumos para el tercer informe sobre el desarrollo de México que el PUED está preparando y que espera terminar antes de que termine este año. Mario Luis Fuentes es actualmente miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, es investigador de tiempo completo en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, coordina la especialización en Desarrollo Social dentro del posgrado de Economía y es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde además tiene la cátedra de trata de personas. Accedió muy generosamente a estar con nosotros esta tarde como comentarista de la presentación de Mario Luis, Arturo Alvarado Mendoza. Arturo, muchas gracias. Arturo es doctor en Ciencias Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de esa institución y actualmente es director del mismo, de este centro. Es especialista en justicia, derechos humanos y seguridad, ha realizado numerosas investigaciones y evaluaciones sobre violencia, criminalidad, el sistema de justicia en América Latina y ha sido consultor de programas internacionales de Naciones Unidas y del Banco Mundial, ha sido visiting fellow en diferentes lugares, profesor invitado, estuvo como visiting scholar en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, etc. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando él era muy joven, yo no, en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Pues Arturo, muchas gracias por acceder. Y si les parece, escuchamos a Mario Luis para luego el comentario de Arturo y luego pues ofrecer la palabra a todos los que están aquí. Te escuchamos, Mario Luis. Gracias, muchas gracias, Rolando, muchas gracias, Arturo, por acceder a comentar. De hecho, yo le envié a Arturo un artículo que estoy elaborando y estos son trazos de ese artículo que tiene que ver con el tema de investigación. Yo estoy en el área del PUED de los nuevos riesgos sociales, pero surge de esta noción, de esta convicción, yo diría incluso, que parte de esta definición que desde los 90 Rosaballón planteaba es que sí hay una nueva cuestión social que tiene que ver con la transformación radical, abrupta en algunos casos, de las dimensiones obviamente de las desigualdades como centro y eje de una nueva cuestión social, pero también de esta realidad de una estructura de los estados debilitada por distintas razones, con grandes problemas de la justicia, pero también tiene otra realidad, que la nueva cuestión social también surge del cambio climático, surge incluso de estas nuevas nociones de quiénes somos los individuos en este siglo XXI. Dentro de la nueva cuestión social, varios autores han señalado que la visibilización, emergencia de dimensiones de violencia inauditas, como separaciones forzadas, para hablar de un tema reciente que se están dando, se convierte en uno de los elementos que redefine la cuestión social en su conjunto. Y en ese sentido, lo que yo estoy planteando en este artículo es cómo se mira la cuestión social desde las violencias, no desde el ingreso, no de la satisfacción de las carencias Coneval, sino de las violencias. Y de hecho sugiero, propongo, es mi tesis,
que hoy las violencias pueden ser una manera de observar esta nueva cuestión social y darnos cuenta de estas complejísimas dinámicas y que ponen el centro, que yo diría que es la tesis central de lo que estoy escribiendo. Estoy convencido por las magnitudes de las violencias que hoy hay que recentrar en el centro de la cuestión social el principio, el derecho, mejor dicho, a la protección. Protegerse ante la violencia, ante el homicidio, ante el asesinato. Hoy la protección hay que incorporarla como centro en esta noción de que hoy si algo se ve amenazada es esta sensación que hoy tenemos de que todos estamos desprotegidos ante las violencias. Y dentro de este artículo, está confrontar una idea que se ha vuelto, yo creo, prevalente. La crisis de violencia y seguridad se debe al crimen organizado. Desde 2008 en adelante se ha reiterado, reforzado y se ha permeado que todo se debe a la irrupción del presidente Calderón en 2008 y que de ahí se plantea una narrativa de las violencias que está anclada en esta idea que el crimen organizado, el crimen al narcotráfico fue lo que desató. Por eso en esta mirada rápida, mi tarea observar los datos en torno de que si los datos muestran si es el homicidio doloso, que es la principal expresión del crimen organizado, fue la única de las violencias que creció o todas las violencias, cómo se comportan. Cualquiera que ha trabajado el tema de violencias, de justicia, se enfrenta a la fiabilidad de los datos. No hay datos fiables, hay un enorme subregistro, pero también hay datos que son muy contradictorios entre las encuestas, pero también en los registros de la Procuraduría de Justicia y el sector salud. Hay una cifra oculta, una opacidad que tenemos de poner en el centro, que los datos registrados obviamente no logran reflejar estas dimensiones de las violencias. En ese sentido, déjenme iniciar con lo que es sin duda el incremento inaudito de los homicidios dolosos. Si ven al 2016 son 20,000, pero ven esta tendencia de 2007 a 2011, está pendiente. Y después hay extraños comportamientos en los cuales parece que hay un declive y hoy en día se estiman los que hacen proyecciones de esto, que se puede llegar a la cifra de 24,864 homicidios. La última cifra que tenemos es la de junio, de esos casi 10,000 homicidios dolosos. Y esta es la principal dato síntesis que se usa para decir, bueno, las violencias han crecido. Obviamente, dentro de los homicidios, cuando uno incorpora los dolosos y los culposos, o sea, los dolosos tienen que ver con esta decisión del agresor de matar a una persona. El culposo tiene que ver con una serie de eventos violentos que pueden llevar a la muerte, el robo con violencia asesina. Pero estamos hablando nuevamente, y vean sobre todo la curva superior, esta oscilación que tenemos que nos puede llevar a estos 36,000 homicidios, ¿sí?, entre culposos y dolosos, y esta tendencia a la baja nuevamente a explicarse, y un tema que está atrás, yo busqué los datos de homicidios lo más atrás posible, tener un registro que nos permita ver, pues por lo menos 1950, 40 o 1950, 2000, ¿no? Y hay una enorme ausencia de datos, y tenemos una gran cantidad de datos a partir del 2000, pero ha sido muy difícil hacer estas series históricas que sean muy importantes para ver y asociar otros fenómenos. Pero cuando hacemos una segunda observación, ya no solo de los homicidios dolosos, que es la línea azul, pero si incorporamos otros tipos de crímenes, como son las violaciones, extorsiones, secuestros, delitos sexuales, feminicidios y suicidios y desapariciones forzadas, vemos sobre todo si ustedes ven la línea que tiene que ver con los homicidios dolosos, ¿sí?, y ven ustedes la línea verde, ¿no?, desapariciones forzadas, hay estos picos y después unos cambios que nuevamente ponen en tensión, y por eso reitero esta situación misma del registro, ¿no?, porque no hay una hipótesis creíble que nos explique estas caídas y este proceso que se está dando del comportamiento de las distintas violencias.
Como ustedes verán, cuando uno habla de violencias en plural, tiene uno que asumir todas estas violencias. Por eso estoy convencido que hay que hablar de las violencias, no de la violencia del crimen organizado, del homicidio culposo o doloso, sino habría que incluso poner los suicidios, que como ven, la línea azul tiene un crecimiento constante a partir del 2000. A partir de estas líneas uno puede construir todas las hipótesis. ¿A qué se debe este comportamiento y esta oscilación y este crecimiento que sin duda a partir del 2006, ven o 2008, como ustedes pueden mirarlo, parece que todos los delitos o todas las violencias se incrementan, no solo los homicidios. Si ven otra observación, cuando ponemos homicidios y robos con violencia, ven la gran, digamos, comportamiento. Me cuesta mucho hablar de tendencia, porque esto no son datos. Habría que hacer toda una investigación para ver si es una tendencia. Pero ven este comportamiento simétrico, en que parece ser que los homicidios se ven acompañados de la misma manera muy cercana por los robos con violencia. Guerrero, el maestro Guerrero, que estaba con nosotros delante de consultores, ha dicho que el homicidio es consecuencia del incremento de todas las violencias previas. O sea, en un territorio donde se incrementa el robo, se incrementa la extorsión, el secuestro, habrá un proceso en el cual lo lleva al homicidio, el deterioro. Obviamente hipótesis a probar, pero es muy sugerente, no tenemos el desfase del tiempo, pero es muy sugerente que en los territorios donde se pierde estos entornos de protección pueden tender a que se incremente. De ahí que se plantea, algunas estrategias adelanto, es de que en aquellos territorios donde se van incrementando todos los delitos, habría que intervenir antes que se expresen en homicidios dolosos. Como ustedes se imaginarán, hay muchas tipologías para agrupar. Yo estoy haciendo esta. Violencias asociadas al crimen organizado, las violencias no asociadas al crimen organizado, pero en espacios públicos, violencias en ámbitos de mayor privacidad, en los hogares, en las escuelas, y las otras violencias derivadas de conflictos sociales. Entonces, agrupándolo de esta manera para tener una comprensión, nos damos cuenta que estamos hablando de los homicidios, de las desapariciones forzosas, las fosas clandestinas, que es un subregistro, estos 29,000, 30,000 que tenemos ahí, pues de hecho, no es que hay que incorporarse en homicidios, pero es una cifra que está ahí siempre distorsionando la observación. Las extorsiones, la trata de personas, robos y accidentes, agresiones, la violencia contra las mujeres, el feminicidio como expresión brutal, las autolesiones, suicidios, y las violencias derivadas de, me recordaba Enrique Provencio, de la violencia de siempre, la asociada a los conflictos agrarios territoriales. Hay unas violencias históricas que obviamente lleva a esta dimensión que expresa lo que es un planteamiento que hago en el texto, que hay una desestructuración del Estado. Cuando una comunidad decide hacerse justicia y linchar, es literalmente la ausencia del Estado en su principal objetivo, garantizar el ejercicio de la justicia. Bueno, hago esta tipología, propongo esta tipología y los voy a llevar rápidamente por algunos de estos elementos. Si viéramos la violencia, la que yo llamo del crimen organizado, directamente vinculada, y nuevamente es arriesgar que se debe solo al crimen organizado, pues vemos cómo las extorsiones y desapariciones empiezan a moverse de una manera similar en términos de crecimiento, ¿no? Y obviamente en el 2016, son los datos, tenemos esta caída que nos dan los datos del 17, pues nuevamente nos pone en la paradoja de cómo explicar este comportamiento de estas violencias asociadas más directamente al crimen organizado. Pero cuando planteamos las violencias que yo hago y arriesgo esta tipología no asociada al crimen organizado, robo y muertes por accidentes. Bueno, ven en crecimiento desde 2004, 2008, que de hecho el caso del robo se mantiene hasta 2010, y nuevamente son datos que vienen obviamente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero nos confronta a la percepción de todos, y yo estoy convencida que es del incremento de las violencias, de la hipótesis que todo se debe al crimen organizado. Pero vamos a ver las violencias en ámbitos
como los hogares, en donde hay una serie de procesos psicosociales a integrar, y obviamente tenemos los datos de ENDIRE, en donde 2 de cada 3 mujeres han padecido algún tipo de violencia. Ustedes saben bien que la ENDIRE registra la violencia en mujeres mayores de 15 años. Es decir, la violencia de los menores de 15 años queda fuera de la ENDIRE. Es un elemento muy a reflexionar, porque mucha de la violencia a niñas está en esos ámbitos, pero la ENDIRE no recoge, va de 15 mujeres a más. Y como ven, esta expresión que tiene que cada hora, en este día, cada 6 horas, habrá 4 feminicidios en el país. Son estas dimensiones. Déjeme alentar algo que no está en el texto, ni siquiera el que le di a Álvaro, pero que estoy trabajando. Yo tengo un gran problema de sumar seres humanos como si sumáramos viviendas, escuelas, etc. Un filósofo, Nicole, establece que el ser humano es estar en el espacio de lo indefinible. Somos tal dimensión de la vida que no podemos simplemente sumar una muerte de la otra como si fuera una suma, digamos, lineal. Son seres humanos con dimensiones mayores y nos pone la atención de sumar muertes como de seres humanos como si fuera otro tipo de ámbitos. Yo estoy trabajando en tratar de construir una visión más hermenéutica, más filosófica en términos de lo que una sola muerte debería ser suficiente por lo que implica. Pero bueno, ven los suicidios y obviamente esta realidad, cada día, hoy habrá 20 suicidios en el país. De esta magnitud estamos hablando, con lo que significa esta violencia individual, social que implica un suicidio. Algunos hablan que en el caso de suicidios el subregistro es mucho mayor porque está atrapado en el tema del dolor, en el tema de la justicia, y en ese sentido hay un subregistro de estos 6.000 suicidios que se tienen registrados. Algo que se ha comentado es la enorme realidad de la mayor violencia contra las mujeres, y obviamente lo que tenemos de acuerdo a la ENDIRE pues es el crecimiento de las mujeres que han padecido. Hoy 2 de cada 3 mujeres mayores de 15 años han vivido un episodio de violencia. Con el sentido que la violencia, a mi juicio, no la podemos segregar de esta manera, nuevamente batallando con las estadísticas en las encuestas. Cuando hay violencia física también es emocional y también obviamente muchas veces, casi siempre, más de 2 de 3, es sexual. Entonces estas divisiones arbitrarias desde mi punto de vista, porque no podemos simplemente segmentarla, pero bueno, ven la tendencia brutal, cómo se ha incrementado las violencias y obviamente este crecimiento de las mujeres. Ya hablando en particular de la ENDIRE 16, están estos datos, un dato que subrayo, que nuevamente está en confrontar esta idea que la violencia homicida viene de externos, propiamente 1 de cada, o 5 de cada 10, o 4.5 de cada 10, el principal agresor es un agresor que está en el hogar. Hay una cosa muy sorprendente, dado como está la ENDIRE hoy, habla de los tíos como principales agresores, ¿no? Y los primos. Los principales agresores sexuales son los tíos y los primos, como se establece ahí. Y obviamente se habla de 6 de cada 10 casos la violencia ocurre en la casa de la mujer. Y obviamente esto nos pone en el otro elemento, en la escuela la violencia sexual fue acometida por el compañero seguido de compañeros y maestros. Nos habla que, según el dato, el 10% de toda la población femenina es víctima de abuso sexual. O sea, hay 44 millones de mujeres mayores de 15 años, 10%, 4 millones de mujeres viven o reportan, de acuerdo a ENDIRE, el abuso sexual durante su infancia. Bueno, obviamente ante estos datos de las violencias, la pregunta es, ¿cómo podemos tener alguna explicación, un marco teórico para explicar estas violencias? Asentando nuevamente que no se debe hablar de violencia, porque el señalar a una oculta a las otras. Son fenómenos interrelacionados, articulados, interdependientes, simultáneos muchas veces. De ahí lo que yo establezco con este artículo que estoy escribiendo, y este es un avance, es la enorme necesidad de
señalar a todas las violencias y no una unívoca, porque esto oscurece el otro marco de comprender que son un sistema complejo que interactúa, que se articula simultáneamente los individuos. Hay algunas expresiones de cómo explicar las violencias, o déjame adelantar una pregunta que está ahí en el texto: ¿por qué somos tan violentos? Y obviamente ha surgido con fuerza esta idea del malestar social, que tiene que ver con lo que Heisenberg en un libro habla de una guerra civil molecular entre los individuos, ¿no? Que obviamente genera estas expresiones extremas de linchamientos, 200 linchamientos en estos 10 años, o un linchamiento cada 6 semanas, como está establecido, ¿no? Parece ser, esta expresión para mí es muy simbólica, el linchamiento, porque expresa lo que más adelante planteo y adelanto. ¿Hay una destructuración social? Sí, pero una desestructuración del Estado. Y lo pongo como dos hipótesis para poder agrupar y comprender estos fenómenos. Bueno, de hecho, fue algo que me alertó Provencio, como os dije. Las viejas violencias siempre, los conflictos indígenas, no se alcanza a ver, pero ahí viene, pues, los conflictos indígenas agrarios, que tiene que ver con el derecho a agua o espacios, que tiene que ver hoy con la minería, y que obviamente se expresa, es un mapa que hizo la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, y que mapea todos los conflictos indígenas que están dando, muchos con muchísima violencia. Entonces, las viejas violencias, nuevamente, parece que se ocultan con este discurso de los homicidios y del crimen organizado y no dejan visibilizar esta dimensión. La conclusión que yo planteo es que necesitamos nuevas hipótesis explicativas. La evidencia muestra la necesidad de confrontar el argumento de que se explica esta crisis de inseguridad y de violencia solo por un planteamiento crimen organizado. Y tenemos que incorporar nuevos factores para tratar de articular esta pandemia, esta ola de violencias. Algunos tratan de verlo en términos de la crisis de valores, la ruptura entre el respeto y tolerancia, la diferencia, la enorme fuerza de discriminación. Otros plantean como elemento consustancial la ruptura del sistema de justicia, denuncia e impunidad. Los procesos que tienen asociados sin duda a la vieja cuestión social, pobreza, marginación, a su expresión más reciente, exclusión, discriminación, y que tienen en el centro la desigualdad. Obviamente hay elementos, como los que me brinco al último, que ya nos metemos a una dimensión filosófica, lo que ya llama esta parte maldita del ser humano, la capacidad de hacer el mal, ¿sí? Porque no podemos entender el tema de que el trabajo asociado a la trata de personas no es la relación sexual, la trata de personas es el abuso, es subyugar a un ser humano, volver una mercancía, no es el acto mismo de la violación. Tiene una dimensión psicosocial enormemente difícil de entender por el sadismo y por la brutalidad de que se realiza con estas mujeres, crecientemente más homosexuales y bisexuales, transexuales, y que tiene que ver con esta parte maldita. Obviamente esta dimensión que tiene que ver con la banalización del mal, Hannah Arendt, ¿no? O finalmente esta realidad de qué dimensión del mal habita en cada uno de nosotros. Lo que estoy planteando es como hipótesis, tratar de agrupar para tener una capacidad de poder observar el fenómeno, ¿no? Y observar y tratar de comprenderlo. No estoy muy lejos de poder construir un modelo causal que permita explicar este nivel de violencias. No logro pasar de la comprensión, tener un marco para comprender el fenómeno y tratar de construir en función de esta comprensión ciertas explicaciones, hipótesis que me permitan expresar estas violencias que se están dando. Y de ahí que la propuesta que tengo en el artículo es una manera de agrupar los posibles ámbitos desde los cuales se puede observar el fenómeno. Lo que yo llamo la destructuración institucional que está en esta observación necesaria de poder describir cuál es el estado del Estado mexicano para poder entender esta debilidad institucional generalizada, la enorme realidad de un enorme y creciente rechazo a los servicios que da y obviamente
esta desestructuración del Estado que tiene que ver con lo urbano, la planeación urbana, que tiene que ver con la provisión de bienes y servicios, que tiene que ver con las carencias para usar el lenguaje de Coneval, y que obviamente nos transporta. Y déjeme enseñar dos casos que tengo ahí. Los de Ciudad Juárez lo hemos comentado aquí, incluso Clara Hushiman lo comentó. El caso de la guardería ABC es paradigmático en términos que es evidente la desestructuración del Estado, en el cual el nivel municipal, estatal y federal fueron omisos en una tragedia brutal que no debió suceder. O sea, nadie cumplió las normas. Hay una gran crisis de estatalidad, usando la referencia del PNUD, que un Estado, con todos los niveles de gobierno, que no puede aplicar leyes y normas que se ha dado a sí mismo. A eso me refiero con la crisis de estatalidad. Y obviamente está esta apropiación de la violencia. El caso de Tlatlaya, que es la comunidad emblemática en Tlaxcala, en el cual muchos estudios se han hecho en términos que es una localidad urbana, 30,000 habitantes, en el cual el oficio ser padrote para tratar y explotar mujeres ha sido documentado que es una manera de vivir. No hay esta zona gris, Primo Levi, una zona gris en la cual los individuos desconocen cuándo es algo malo o bueno. El caso de los guachicoleros hace lo mismo. ¿Por qué si pasa el tubo yo no puedo sacar gasolina y vender? O sea, hay una desestructuración, y que obviamente los casos de Tlatlaya o los casos que estamos viendo de este robo de combustible nos habla de esto. Y hoy hay una desestructuración social que tiene que ver este proceso en el cual estas tres estructuras nuevamente simplificando esquemáticamente, estructuras en las cuales nos organizamos socialmente, la familia, las escuelas, el espacio laboral, el espacio público. Hoy damos cuenta de un enorme deterioro que está dándose al interior de los hogares y de esos espacios sociales. Obviamente el tema de la salud mental, el tema de la depresión, ¿sí? En los últimos datos, 6 de cada 10 mexicanos tendrán un cabo depresivo a lo largo de la vida. Los suicidios, esta dimensión de 17 jóvenes, principalmente masculinos. Déjenme usar elementos, porque finalmente es parte de mi atrapamiento personal. El principal instrumento del suicidio es el ahorcamiento, según la encuesta que tenemos. Y eso nos habla de esta destrucción con elemento. Dicen los expertos que un suicidio exitoso tuvo por lo menos 10 procesos anteriores que no fueron visibilizados ni por la familia, ni por la escuela, ni por el trabajo, ni por el espacio público. Las adicciones que están adentro de eso, y obviamente un tema que es brutal. Cuando se hizo un estudio que hicimos sobre percepciones, hoy la violencia en las escuelas es visto por los jóvenes como el segundo espacio más inseguro después de las calles. O sea, la realidad que esta violencia que algunos, bueno, no algunos, oficialmente le llaman bullying, pero no es bullying, es acoso y hostigamiento, acoso de los pares y el hostigamiento de la autoridad, llámese el intendente o el maestro. El acoso y hostigamiento que, de acuerdo a los últimos estudios que se ha hecho en media superior, tiene una presencia que incluso, es parte del trabajo, ya se vuelve un elemento importante a considerar en términos del rendimiento escolar, la deserción, la reprobación. Y nuevamente, esta capacidad de invisibilizar las violencias a base de esta estructura. Entonces, en base a esta manera de tratar de articular una comprensión del fenómeno, pues nos lleva a lo que yo planteo, que hoy hay que incorporar, que sea el planteamiento mayor que hoy el gran tema de la cuestión es la protección. Proteger a los individuos ante la violencia y la vida. No seguridad social, problemas de ingresos, de enfermedad, es la protección social en términos de entenderla como la garantía del derecho a la vida y al resguardo de cualquier violencia. Lo que planteo es que hay que incorporarla como un elemento central. En nuestra sociedad hoy es, a mi juicio, inaceptable que no recuperemos esta noción en esta nueva cuestión social que está marcada por la incertidumbre, el riesgo, la amenaza, y esta permanente vulnerabilidad. Adelanto parte de un texto que estoy trabajando, que Rosa María me hizo el favor de ser lectora, y por lo cual sigo corrigiendo, pero agradecido brutalmente porque sin duda me hizo visible. La vulnerabilidad es, lo que yo hago al resignificar el concepto de vulnerabilidad, es que somos vulnerables,
hay un fenómeno que nos hace humanos a todos, el fenómeno de la enfermedad y la muerte. La vulnerabilidad ante la enfermedad y la muerte es lo que nos hace un grupo de seres humanos que compartamos esa vulnerabilidad. Estoy resignificando el concepto de vulnerabilidad para que se ponga en el centro, como que todos viviremos enfermedad y muerte, pero obviamente cuando la muerte es excesiva, no por el tamaño, porque ningún ser humano debe morir por accidentes, por enfermedades prevenibles, por violencias. Entonces, incluso en el texto cuestiona esta idea de muertes en exceso evitables, como lo califica la Secretaría de Salud. No, no es el tamaño, es que es inaceptable la muerte de un ser humano. Entonces el planteamiento tiene que en la protección social, y obviamente esto me confronta nuevamente, o sea, en la medida que uno sigue, pues obviamente hay que desglosar esos análisis en función de edad, de sexo, de género. Hay que incorporar los procesos de discriminación y exclusión como elementos que articulan. Hay que hacer visible el lugar, las condiciones de hacinamiento, las condiciones laborales. Elementos. Déjenme poner esta gráfica casi final, porque habla de esta profunda necesidad yo diría no de emocionarnos, pero simplemente de no aceptar la violencia como un elemento que está y que seguirá creciendo. Cuando uno ve las muertes, homicidios en menores de 1 año, estamos hablando de 615 niños que murieron por homicidio al año. Es el grupo más vulnerable, por eso a mí la cuestión del INDIRE que segmenta esta dimensión de violencia homicida en niños o de niños de 4 años, pues habla de esta realidad de casi 1000 niños mueren, ¿sí?, por distintas agresiones. Algunas conclusiones. El fenómeno de la violencia no puede ser explicado solo en función de una variable, crimen organizado. Se trata de un fenómeno multicausal. La dinámica de las violencias es paradigmática a lo largo de la última década. Se observa sin duda un incremento, sí, en la violencia homicida y en aquella vinculada directamente al crimen organizado, pero también en todas las otras violencias que no están vinculadas directamente al homicidio. Al fenómeno de la violencia subyacen dimensiones subjetivas y de suma complejidad, como por ejemplo el proceso a nivel individual que detona la aparición de violencias y que responde fundamentalmente a lo que Georges Bataille llama la parte maldita. O sea, esta brutalidad de capacidad de lastimar al otro. Ya no es el robo, es el robo con daño material, incluso homicidio. Que esto nos pone en una dimensión de incorporar a estos análisis la condición humana y a discutir la condición misma del ser. De eso estamos hablando con las violencias. Poner en el centro esta dimensión individual, que va más allá de la idea de valores, esa noción de capacidad del mal, y obviamente está desde Rousseau a Locke en términos de estas discusiones. Las violencias, a mi juicio, deben ser pensadas con urgencia desde la perspectiva que las violencias están erosionando las democracias, las violencias están erosionando los mercados, el impacto que tiene el robo en trenes, el robo en pequeñas empresas, el robo de bienes, el costo de hoy de seguridad que tiene, sin duda, o sea, trastoca toda la estructura social. Entonces, todo el análisis en torno a las violencias implica considerar, nuevamente, que los datos disponibles en la observación que he hecho enfrentan enormes problemas de fiabilidad, de falta de desagregación, de un gran subregistro, lo cual implica que sus dimensiones pueden ser mucho mayores y más graves de lo que hoy son observables. Gracias. Gracias, Manuel Luis. Vamos a escuchar ahora al doctor Arturo Alvarado. Tú me dices. 30. 15. 15, sí. Luego discutimos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación a este seminario y a esta discusión tan interesante que está planteada a lo largo del trabajo. Y comienzo por plantear 2 problemas. Digo, obviamente, tratar del problema de la violencia humana es un problema, digamos, que tiene muchas aristas y dimensiones de carácter moral, ético, filosófico, ¿no? Pero también hay que entender que para poder
comprender, interpretar y explicar estos procesos sociales, estos hechos sociales, también hay que, digamos, trabajar en interpretaciones, hipótesis y clasificaciones y medir y discutir qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y a partir de eso comienzo con dos temas que me parece que vale la pena, digamos, discutir y precisar en esto, ¿no? Y tienen mucho que ver con, primero, pues por supuesto el tema de la violencia o las violencias, ¿no? O sea, hay definiciones implícitas pero no explícitas en estas dos formas de entenderlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay muchas consecuencias respecto a la manera en que vamos a observar este fenómeno social y también a la manera en que lo vamos a clasificar, medir y posteriormente interpretar, ¿no? Entonces creo que vale la pena entrar con esto. No voy a discutir una definición de entrada, pero sí voy a discutir las consecuencias de tener este tipo de definiciones, ¿no? Para esto. Segundo, que es un tema, como lo plantea el ponente al final, es un tema multicausal, obviamente, pero que requiere de hacer un acercamiento metodológico que nos pueda, permitir observar el fenómeno en su particularidad. Y aquí planteo dos ejes para plantear esto, ¿no? Uno, la necesidad de tener una visión comparativa frente a lo que nos está sucediendo en México, que es muy importante. Si no comprendemos este fenómeno en un contexto más amplio, no vamos jamás a entender lo que nos está sucediendo hoy día. Y segundo, parto de dos ejes muy simples para tratar de interpretar los procesos sobre los cuales podría estar entramado este proceso en el cual nosotros estamos viendo, a la luz de la evidencia que hemos podido colectar, que hay un incremento de distintas formas de violencia, de acuerdo con muy distinto tipo de registros, ¿no? Y creo que hay dos procesos importantes de entender, no solo en la región de México, sino en el contexto, no solo en Norteamérica, sino en el contexto de las sociedades en las que nos encontramos, que son dos procesos importantes y derivado de esto, un tema de orden político central. El primero es un proceso de transformación económica muy drástico que ha vivido la economía mundial en las últimas décadas, en la cual hay una enorme transformación y una enorme creación de riqueza, pero también hay una enorme destrucción de riqueza, ¿no? Muy al sentido muy clásico, si ustedes quieren verlo, el capitalismo contemporáneo es un capitalismo que tiene un dinamismo cada vez más intenso en el que los procesos de destrucción han producido transformaciones muy importantes. Y por dar dos ejemplos muy simples, en el proceso en este periodo que está marcando el colega, ha habido dos ciclos económicos muy importantes en la economía mundial y en las que México ha pasado por una manera muy especial, ¿no? Y este proceso de transformación de la economía ha tenido ya muchas consecuencias también de carácter destructivo y también de carácter creativo, por el otro lado, en nuestras sociedades y en la economía mexicana particularmente. Por ponerles un simple ejemplo que ustedes conocen mucho mejor que yo, es este proceso de transformación tan peculiar que estamos viviendo hoy día con la llamada privatización de la industria, nada más la petrolera, en la que lo que podemos ver como consecuencias en escenarios concretos, socioeconómicos, espaciales, es un desmantelamiento de un viejo aparato productivo que se va construyendo como producto de arreglos políticos muy complejos en los años 30 y que hoy día estamos viendo cómo se está transformando de manera tal que el desmantelamiento de la industria petrolera en el Golfo, por ejemplo, ha llevado a transformaciones económicas de la industria, del sector, de los servicios, por supuesto del empleo y de la economía regional. Y en ese mismo escenario, a la vez también podemos ver la emergencia de otra serie de procesos sociales y de estos fenómenos tan particulares de violencia que no se concentran nada más ahí, pero que tienen escenarios muy claros en términos precisamente de organizaciones criminales que se dedican a una serie de actividades ilícitas alrededor de la economía petrolera y que estestán cambiando y que entonces extienden sus actividades a otro tipo de aspectos como, pues ya no solo es el robo de combustible, que esto no es un tema nuevo. Digamos, en los años 60, un estudio de Pemex habló y se hizo un estudio entre el gasoducto y uno de los oleoductos que tenían hacia Monterrey y encontraban una sistemática perforación a lo largo de
de la vía que estaba construida. Posteriormente se hicieron otros trabajos hace 12, 15 años y esto ya era una cosa, digamos, vamos a decir así, muy clara y hasta endémica, ¿no? Es decir, son procesos que tienen lugar en mucho más larga duración y que también van produciendo consecuencias que parecen ser muy coyunturales, algunas y otras son de un orden más profundo. Acompañado de esto, estamos viviendo un proceso de transformación social muy importante, que no solo es la transformación del empleo, no es esta simple modalidad del empleo precario, es un problema serio de desempleo estructural y de transformación de la economía. Y esto también está generando consecuencias sociales muy importantes para las oportunidades de vida económica de todas las poblaciones, ¿no? Y podemos volver al ejemplo, por ejemplo, otra vez del Golfo, como un escenario muy particular en el que se ven estos escenarios de transformación y también de destrucción de viejas modalidades y formas de vida, como también de pactos sociales, ¿no? Y además, por el otro lado, había formas de violencia que estaban muy sostenidas sobre estos dos entramados y otras formas que están emergiendo, tanto de carácter individual como de carácter colectivo. Entonces, es como para poner un marco y decir, bueno, están ocurriendo una serie de procesos muy importantes en este país y en la región, y la violencia es una de las expresiones tal vez más cruentas de este fenómeno, ¿no? Obviamente hay una preocupación central hoy día frente al horror, frente al terror y frente a esta, ola de violencia tan inusitada y que es muy difícil realmente captar y entender hoy día en su totalidad, pasando precisamente al segundo tema, que es porque la manera en que la estamos observando y la estamos tratando de capturar y de medir, nos enfrenta a formas viejas de capturar este tipo de información, como a una transformación sistemática de los sistemas de información pública y privada para captar esto. Y la consecuencia más obvia es que el órgano central mexicano para captar esto ha perdido capacidad y ha perdido calidad en los registros. Es un problema de calidad del registro, pero también es un problema del cambio en la manera de medirlo. Todos conocemos los cambios en muchas de las maneras de registrar el empleo, pero vean ustedes lo que ha sucedido con el cambio en la manera de registrar el homicidio. Ha habido cambios sustantivos en la manera de registrarlo, de medirlo y de publicarlo. Ya no se está utilizando la clasificación internacional de enfermedades hoy día, cambiaron las definiciones. Y entonces es muy difícil construir una serie de tiempo, así como también comparar cifras al interior del país, como comparar cifras con otros países que sí están utilizando estas características. Por ponerles además un ejemplo todavía más, o 2 puntos muy drásticos. La manera en que se están registrando los homicidios en México en el trabajo que hemos hecho, hemos encontrado que alrededor del 12% de los registros no están insuficientemente, desarrollados. En muchos casos no se conoce el medio o el arma que se utilizó para cometer un homicidio, por ejemplo. En segundo lugar, hay un problema para determinar el lugar y el domicilio de la persona, y en tercer lugar, hasta problemas de sexo y finalmente problemas de causa. Se imputa una causa de homicidio, pero no se sabe cuál es. Entonces, vean la estadística, ya tenemos un problema serio que ha ido creciendo. Vamos a decirlo así, de 2010 hacia acá es muy claro todo ese problema. Hasta 2014 hoy día, en la cual definitivamente yo pienso que por lo menos en el sector público hay una política muy clara de decir, hay que, entre más confuso sea el dato, mejor, ¿no? Si paso yo además, y lo puedo argumentar con muchos elementos que están ahí. Si pasamos a las encuestas, también tenemos algunos problemas. Por pasar al ejemplo que tú mencionaste de la encuesta de la INDIRE, hicimos una crítica y le propusimos varios registros y los cambiaron, pero ahora lo que resulta con esos ajustes es que la violencia comparada con la anterior y la de ahora bajó. Así es. Y hay paradojas. Mientras tú estás observando una enorme cantidad de registros que ascienden, la indirecta está diciendo que hay registros a la baja de todas las formas de violencia que fueron reportadas por las mujeres entrevistadas hace 10 años. Entonces, hay que entender qué está pasando, ¿no? La INVIPE, por el otro lado, como la otra gran encuesta nacional que nos puede servir para eso, sí es notorio el incremento sistemático de victimizaciones, ¿no?
Entonces ahí tenemos fenómenos digamos, que hay que ver cómo los clasificamos y los interpretamos para tratar de entender este primer aspecto. Pero sí, ahí también habría que mencionar un aspecto que es central, es decir, ¿por dónde empezar? Obviamente uno dice, bueno, el homicidio es tal vez el delito más cruento, el que menos subregistros tiene, lo cual ya sabemos que, por lo menos a la luz de lo que tú dijiste y lo que hemos estado trabajando, es obvio que tenemos un serio problema con un subregistro muy alto de la tasa de homicidio, bueno, de los casos y las tasas, inclusive. Hay problemas de las hipótesis de población que se están utilizando para medir las tasas, en fin, hay otra serie de temas ya más técnicos. Pero bueno, y luego entonces, pues, ¿cómo hacer una clasificación que sea lo más completa para tratar de entender este fenómeno sin privilegiar específicamente a alguno de ellos o privilegiando de manera tal que nos permita ajustar a un modelo, pues, que pudiera medir este problema, ¿no? Al final tú mencionas una clasificación. Yo lo que haría también es ver no solo el tema de la clasificación, yo insisto mucho en esto, aunque muchos de mis colegas me dicen que es una manera ya muy antigua y hasta tal vez errónea. Hay registros que hay que hacer individuales y hay otros registros que hay que hacer colectivos o por hogar o por familia o por grupos o por comunidades, porque si no, no entendemos a partir de esto cómo se dan estos procesos en contextos sociales específicos. Y por supuesto este tema de casa, familia o hogar, barrio, comunidad, escuela, trabajo, etcétera, es los distintos espacios hasta llegar al espacio público que es central. Y el espacio público debe ser, digamos, entendido de una manera también muy especial. Bueno, luego de ahí ya planteas una serie de hipótesis. Voy a tratar de irme más rápido con esto. La primera gran idea es más que nada, bueno, no voy a discutir ahorita si crimen organizado vale la pena o no. Yo siempre he dicho que no podemos privilegiar a partir nada más de crimen organizado. El homicidio sí tiene un componente muy fuerte hoy día en México de crimen organizado, pero las tasas y el comportamiento y la evolución histórica no lo tienen. Entonces hay un fenómeno que es el homicidio en este país que hay que comprender. Y está cambiando, se está transformando y las tasas hoy son muy altas, pero en el 91 eran muy altas también. Entonces tenemos ciclos a la alta y a la baja históricos que hay que tratar de entender. Si nos vamos a una comparación internacional, estamos todavía en una situación de excepción. Tanto nuestras tasas son el doble de la regional, que es alrededor del 12%, pero si nos vamos a los países con características similares, como Brasil o como Colombia, estamos muy abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos tan arriba como podría estar Brasil, con una sociedad con mucho más capacidad institucional y con procesos sociales urbanos relativamente similares? ¿Y por qué no estamos como Colombia, que además, por cierto, en Colombia, como se permite medir el homicidio legal, entonces puedes hacer un corte muy claro del efecto de la violencia estatal sobre este fenómeno que hoy día no lo podemos hacer en México, todavía a pesar de los ensayos que se han desarrollado. Pero bueno, entrando más entonces a la idea de esta estructuración, que me parece una buena idea para comenzar, no me iría nada más a la crisis de la estatalidad. También hay un fenómeno de transformación social destructivo. Y hay que entenderlo. Porque si no, no vamos a entender las dinámicas de las relaciones en el hogar, no vamos a entender las dinámicas de las relaciones en la escuela, en el trabajo. O sea, hay transformaciones importantes en las cuales la visibilidad y la conciencia alrededor de la violencia sí han cambiado mucho en los últimos 10 o 12 años. Pero hace 20 años, que empecé yo a hacer un trabajo sobre la Ciudad de México, no eran temas estos aspectos, ¿no? Inclusive la violencia, había una naturalización muy clara de la violencia y además se entendía como proceso, digamos, que no era, digamos, que tenía una suerte de inevitabilidad, perdón. Y que tiene mucho que ver con la manera en que hemos estado viviendo este proceso, haciéndolo, digamos, más claro, más consciente y construyendo este proceso, que en ese sentido hay una concepción nueva del fenómeno y del problema de la violencia. Entonces aquí yo, en el tema de desestructuración, digamos, yo lo podría claramente dividir entre todo lo que son los procesos sociales, y aquí hay muchas teorías que nos pueden acompañar en esto, desde la de privación relativa a la teoría de las oportunidades, porque también se cometen crímenes por oportunidad y por ambición. Yo creo que el gran problema en crimen organizado es entender que hay un móvil económico y una ambición que genera el interés por la organización a escala de una actividad criminal.
No lo podemos entender por otra vía. No es simplemente alienación social, no es deprivación relativa. Hay un fenómeno que se está transformando y que tiene mucho que ver también con la estructura de oportunidades en las que se está cometiendo este crimen, que a su vez el otro problema de fondo es ahí sí, en términos de estructuración del Estado, es la impunidad, que no es nueva. Digo, la impunidad era de 97% hace 20 años, es de 99% hoy. Entonces eso no ha cambiado, y a pesar de todas las transformaciones que hemos tenido. Y bueno, y algunas otras cuestiones que podrían estar asociadas con transformaciones profundas en la estructura de la sociedad. El suicidio tiene mucho que ver con una transformación de la sociedad, una transformación de la conciencia adolescente y también de otros grupos sociales como los grupos indígenas y los grupos de la tercera edad, que son los más afectados por el suicidio. Pero la tasa de suicidios en este país se ha duplicado en menos de 10 años, o sea, como tasa, a pesar de que no tiene esa espectacularidad. Entonces es un fenómeno social que hay que comprender, ¿no? Bueno, y entrando a la otra hipótesis, que es la de la capacidad institucional del Estado, que algunos llaman crisis de estatalidad, ¿no? Creo que aquí hay una paradoja muy especial en este país y en nuestra región. Sí es cierto que el Estado parece ser omiso o estar coludido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Ayotzinapa? Fue el Estado. ¿Qué pasa en Tlatlaya? Fue el Estado, ¿no? ¿Qué pasa qué pasa cuando hay un exceso de violencia policial, o no solo policial, sino de las fuerzas coercitivas del Estado, llámense Armada, Ejército y otras mezclas ahí que ustedes pueden ver entre policías públicas federales, estatales, municipales? Pues siempre se le echa la culpa al exceso de la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema no es nada más por el efecto, sino la capacidad y la legitimidad que pueda tener este acto, ¿no? Si uno lo ve en otros países, este debate no existe en muchos de los países. La letalidad policial tiene una dimensión muy diferente en Brasil y en Argentina, que en México tiene, digamos, entra mucho por el problema de los derechos humanos, pero no por la capacidad institucional, ¿no? Entonces, y ahí yo quisiera enunciar algunas ideas también para avanzar en una discusión hacia otro. Bueno, luego, a su vez, también, de todos modos, ya planteando esta hipótesis, la derivada que tú mencionaste de capacidad institucional y posterior de la dinámica alrededor de la dinámica social y los efectos que tienen las políticas del Estado, habría que medir un poco más el tema de la secuencia, de los momentos en los que estamos midiendo esto y de la causalidad, por decirlo como un punto para polémica. La gran mayoría de los estudiosos hoy día que hablan del incremento de la violencia, lo refieren a un acto presidencial muy específico en noviembre de 2006. ¿No? El presidente de la República en funciones decide y habla en público, decir que le declara la guerra primero al narcotráfico y luego al crimen organizado, y luego dijo que no le declaró la guerra a nadie, ¿no? Pero ahí empieza, y entonces todo el mundo dice, es esa la causa. Yo creo que hay un problema para entender ese tema de causalidad. El fenómeno ya estaba allí. La declaración de guerra de las organizaciones criminales por los territorios, fundamentalmente para cruzar drogas, pero no solo drogas, sino armas, grupos humanos, órganos humanos, piratería y contrabando, ya estaba en la estructura. Lo que ocurre es que empieza un conflicto de carácter armado en el cual definen ellos que el territorio mexicano empieza a ser el territorio de guerra. Y coincide con este fenómeno. Entonces yo siempre he hecho esta pregunta y como un planteamiento de una hipótesis contraintuitiva. ¿Qué hubiera sucedido si Calderón no le hubiera declarado la guerra a nadie en vez de declarársela? ¿Hubiera pasado las mismas tendencias o tendríamos una situación muy diferente? ¿Y qué hubiera pasado sobre todo con las fuerzas coercitivas del Estado? Que ahí sí podemos decir, se incrementan, pero esto no es un fenómeno nuevo. Esto empieza en 1995 con Ernesto Zedillo cuando crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y que es cuando crea este monstruo burocrático del sistema en el que mete a todas las fuerzas coercitivas del Estado, no solo a las policías, sino además a los militares, a luchar contra la criminalidad. Y lo que vemos hoy día es que tenemos este fenómeno cruzado de un Estado que está creciendo en su capacidad de fuego, pero por el otro lado está cayendo en su capacidad de acción y su efectividad frente a las políticas. Entonces hay una paradoja ahí que también habría que discutir para entender. Y de ahí pueden derivarse varias cosas que yo plantearía como hipótesis derivadas. Bueno, esa sería una. La segunda es
Yo agregaría a la tipología de violencia el problema del efecto de daño que esto tiene y las distintas consecuencias que ahí podríamos decir se puede medir y nos permite hasta medir, jerarquizar y programar, ¿no? Es decir, el daño físico, el daño, o sea, hay muchos tipos de daños. El daño económico, obviamente, en el robo. Tal vez el daño que más consecuencias nocivas tiene para la población es el robo simple en la calle. Y nadie lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque no es importante ni para la economía, ni para la élite económica, ni para las aseguradoras, ni para el gobierno. Pero si uno ve el daño relativo de que a una persona le quiten la quincena en el camión yendo a Nesa, es un daño de toda la semana en todos los pagos de una familia que vive de eso. Entonces la consecuencia es mucho más profunda que, digamos, que un asalto a un banco, pero no tiene la misma jerarquía social ni la dimensión, ¿no? Entonces hay que medir eso y jerarquizar en ese sentido, ¿no? Pero también hay mucho daño físico y hay que medir esto. Hay otra parte que es el daño emocional y luego otras dos cosas que creo que se conectan al final con la propuesta que tú haces, que son las privaciones que se generan. Si tú agregas el daño económico al daño físico, al daño emocional, la privación para una mujer que fue abusada sexualmente en el metro y además le robaron la cartera y el teléfono, es una privación de un orden profundo para su desarrollo y para su libertad, ¿no? Entonces el daño es muy profundo. A un banquero le puedes robar 20 bancos y el daño es económico y tiene otras consecuencias, ¿no? Bueno, entonces ahí hay un problema de, digamos, de estructurar esta parte, que esa sería la idea. Y bueno, y finalmente, ya como esta idea que tú propones de la protección, yo agregaría dos aspectos que, digamos, que podrían entrar en esta discusión. Primero, uno planteó hace muchos años, por un lado, esta idea de la noción de seguridad humana como parte de esta política, digamos, de la protección digamos, al ser humano, ¿no? Y unido a muchas otras de las políticas, que tiene que ver parte con esta idea de la protección, pero es mucho más amplia, ¿no? Porque es la protección contra todo riesgo y contra cualquier capacidad de ser vulnerado, ¿no? Pero yo agregaría a eso una noción más sociológica y hoy que también se usa mucho en economía, que es la noción del riesgo, ¿no? Vivimos sociedades en las que el riesgo ha cambiado de manera dramática, ¿no? Y entonces, por supuesto, esperamos una enorme protección del Estado. Ahora casi, pues el proyecto de seguridad humana de Naciones Unidas es: el Estado debe serlo todo para protegernos y darnos todo, ¿no? Hasta en política social, ¿no? Bueno, pues es una visión muy estatalista del problema, pero si lo vemos hacia la sociedad, lo que pasa es que tenemos una situación en la que la manera de hacer las cosas se ha transformado, el conjunto de oportunidades se ha cambiado y hay muchos más riesgos hoy, particularmente en el tema de violencia, que los que veíamos antes. Entonces, ¿cómo incluir esto en un sistema de protección que permita que el Estado lo integre y que haga una política más coherente hacia eso, pero que también la sociedad lo considere y que también actúe en consecuencia, porque aquí hay que entrar a otros temas? Lo que ha generado esta ola de violencia es no solo una transformación muy extraña de la organización coercitiva del Estado, es muy extraña lo que está pasando, pero de que hay algo pasando ahí es muy claro, ¿no? Digamos, las cifras te dicen, el gasto público en seguridad y en protección derivado de esto ha aumentado hasta 7% en proporción real del gasto total, digamos, del presupuesto programable. Esa es una manera de verlo. La otra, los programas que se están aplicando, pues hay muchísimos más programas hoy. En empleo hoy día, el empleo de las fuerzas, digamos, de coercitivas del Estado, no hablo nada más las federales, sino federales, estatales y municipales, es más que 5 veces lo que había hace 12 años, pues en 2005, antes de que entrara Calderón. El ejemplo más cruento es la Ciudad de México, en donde tenemos la nómina de policías más grande de América Latina. Tenemos más de 70,000 policías en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Tenemos más policías en la ciudad que maestros, ¿no? Entonces aquí hay otro fenómeno que hay que ver, pues, ¿qué está pasando adentro? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es lo que hacen? ¿No? Bueno, y finalmente, para no extenderme, avanzo 2 ideas sobre esta cuestión derivada, digamos, que creo que vale la pena discutir. Uno es el problema de la corrupción.
No podemos entender la capacidad del Estado sin entender el problema de la corrupción, que también ha crecido de manera notoria y sistemática en este país, no solo en el Estado, sino en otros sectores, pero sobre todo en la élite política. Esto no puede, o sea, los ejemplos cotidianos son, digamos, y las declaraciones propias de miembros de la élite son muy importantes. Y me refiero entonces aquí que hay una parte que valdría la pena agregar, que es la violencia política, que se mide de manera, y que creo que tiene dimensiones nuevas a lo que por lo que vemos hoy, a lo que tenía la clásica violencia política. Cuando vivíamos en el Estado priista, digamos, de partido único autoritario, la violencia política tenía una forma de verse, una definición y un conjunto de víctimas muy específica, ¿no? Hoy día esa violencia política permanece en algunos sectores muy particulares del Estado, pero hay otras emergencias, hay emergencia de una enorme forma o muchas formas de violencia política, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o dentro de la actuación de las fuerzas coercitivas. Pero también, y es muy importante, en la manera en que la clase política actúa. En la historia de México hemos tenido muy malos gobernadores y élites políticas y coaliciones de gobernadores, digamos, realmente horrorosas, muchos matones, ¿no? Pero no habíamos tenido en una época tan particular, entre 2002, 2005, tal vez en la transición 2000, lo que yo podría definir a la luz de la literatura o del jargon así más típico de los que hacen organizaciones criminales, de que es un cártel de políticos criminales. Y esto produce un profundo daño a las instituciones, a la economía y a la sociedad. Lo que ha pasado, digamos, lo podemos ver estado por estado además en este país, que es impresionante. Pero lo que ha pasado en Coahuila, lo que pasó en Monterrey, lo que sigue pasando en Tamaulipas, sigue pasando en Veracruz, sigue pasando en Campeche, ha pasado en Chiapas. La manera en que se ha gobernado estos países, el daño que se ha producido al sector público, al sector social, a la democracia y a las libertades, es profundo. Y yo creo que esto también tiene que estar asociado como una variable que explica, digamos, si no totalmente, parcialmente, todos estos fenómenos nuevos de violencia, ¿no? Y de ahí podemos ir a otra serie de problemas hacia las transformaciones urbanas, en fin, y otros temas que estarían ahí. Pero yo terminaría aquí para abrir una discusión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. En efecto, yo creo que has dado lugar a o vas a dar lugar, junto con la ponencia de María Luisa, a una reflexión un tanto angustiada en este auditorio, así es que pues, ofrezco la palabra. Allá el profesor Urreta, Germán Pérez, Francisco Gómez, Arturo Caballero. Perdón, allá, es que no. ¿Cuál es su nombre? Es alumno de la especialidad de nueva generación. Son los alumnos que les dije que tenían que bajar, que tenían la lista. Incluso de violencia. Gracias. Bueno, muchas gracias por las dos participaciones estupendas y a Rolando por estas convocatorias. Y creo que nos toca muy de fondo. Yo quisiera tocar casos concretitos muy rápidamente para tratar de explicarme y explicar, y que ustedes nos ayuden a explicar esta fenomenología compleja, multicausal, transversal, multidimensional de la violencia. Caso número 1, hace unos días vivimos en la central de Abasto, donde yo participo frecuentemente, un linchamiento. Un ladrón que andaba hace tiempo robando por unos compas de nosotros y unos bodegueros, lo agarraron, lo empezaron a golpear y lo mataron, ¿no? Dije, pues quedó muerto. Y bueno, ahora están acusando a algunos. Y yo empecé a platicar y a dialogar con ellos, con varios de los que vivieron ese proceso, y se ve una gran irritación, un problema de Estado,
claro, ahí es una coordinación de un director de la central, pero bueno, es finalmente el Estado, pues lo nombra el jefe de gobierno. Un problema de incapacidad de la policía, llegó incluso muy tarde la policía a acudir, nada más a recoger el cuerpo y demás. Y un complejo problema cultural, social, de hartazgo y de violencia ambiental, dijéramos, contextual, que se está dando en ese espacio, como en unos casos número 1. Caso número 2. Ayer, con la UNAM, con varios investigadores de la UNAM, con la FAO, con instituciones públicas, tuvimos un taller en Mixquic, Tláhuac, con productores que yo represento, y salió el tema de que ahora la policía está contra los compas que no son responsables del problema, ¿no? Porque son, ahora van contra todos, ¿no? Incluso contra los mototaxis, que pues ahora todos los mototaxis son halcones, ¿verdad? Halcones del ojo con manos y el mano con ojos, que bueno, ya no está, pero que está y que sigue estando, y todo este fenómeno, y entonces hay mucha irritación, enojo, miedo, angustia, pobreza, problema cultural, educativo, complejo. Otro caso. En Morelos, en los Altos de Morelos, hace un año, matan a la tesorera, una banda armada, una compañera que sale por usos y costumbres, que es electa tesorera del municipio que se llama Tlanepantla, y llega Capela, que es el jefe de la policía, y si no intervengo, lo linchan, y hubiera sido una guerra espantosa, porque hubiera llegado la policía y hubiera habido un enfrentamiento. Irritación, enojo, pobreza, cultura, contexto, modelo, etcétera. Y finalmente en Ayutla, Costa Chica, Guerrero, otro mundo, unos médicos irresponsables matan a la madre que va a tener a su bebé y matan al bebé, y no hay una explicación a las indígenas Mepja, a pesar de que intervenimos ante la Comisión de Derechos Humanos, tantos procesos, y hay una irritación que también estuvieron a punto de matar al médico, ¿no? Es decir, entonces entra un asunto del Estado, incapacidad del Estado, entra un asunto cultural, entra un asunto de irritación, entra un asunto del modelo económico y la desigualdad y la exclusión, entra un problema de cultura, porque se han roto los usos y costumbres, se han roto las culturas propias, se han penetrado los medios fácticos, la violencia en la televisión, en fin, es tan complejo, después de dialogar con ellos, que yo he tratado de encontrar una solución, y a mí lo único que se me ha ocurrido es pensar, y esa es la pregunta a ustedes, en que haya un esquema nacional, un plan nacional, un programa nacional, una estrategia nacional, ya no sé ni cómo, ¿no? Desde el Estado, pero con la sociedad y con la academia, en donde se construye una visión multisectorial, multidimensional, multicultural, multidisciplinaria, de reconstrucción desde abajo, de las colonias, de los pueblos, del Estado, para reconstruir tejido, para crear cultura, para hacer, y entonces no es solo un problema de violencia criminal, ¿no? Es un problema estructural, de fondo, de un modelo, bueno, que Rolando lo ha insistido en sus artículos de la jornada, y que en el fondo del asunto están destruyendo al Estado, pero están destruyendo a la sociedad y están destruyendo a nuestra propia cultura. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿se podrá pensar en un esquema de ese tipo? Gracias, Álvaro. Germán Pérez. Bueno, gracias María Luis, gracias Arturo. Muy bien. Yo creo que va a ser la primera intervención de muchísimas que yo quisiera tener con los dos, porque yo estoy trabajando un poco el mismo tema, pero al revés. Yo lo tomo desde la parte de la cohesión social. Y entonces simplifico un poco el problema pensando pues, en la pregunta clásica, ¿qué es lo que mantiene unida a una sociedad? ¿Qué la mantiene unida? Cuando la sociedad está rota, entonces se violenta. Durkheim llamaba la ruptura de la normatividad interna dentro de los grupos, ya no reconocen las normas que hacen solidario, que crean identidades, que crean también protección al interior de
de los grupos sociales, esas rompas por el movimiento social brusco, por el crecimiento económico inesperado, por la creación de métodos de trabajo que crean desempleo, por muchas razones. Pero entonces, yo creo que la pregunta es, ¿qué es lo que mantiene unida a una sociedad? Así lo planteo yo. Y entonces yo pongo, porque hay un debate muy grande por los indicadores. Cuando se habla de cohesión social o de capital social, algunos ponen solidaridad como categoría central, como Bourdieu, como, no sé. Otros ponen asociatividad, otros ponen, pues hay unas 15 formas distintas de centrar el problema de la forma en la cual la sociedad se interrelaciona consigo misma. Entonces, lo primero, no puede haber una sociedad cohesionada si no hay legitimidad de origen o si no hay legitimidad en las acciones. Eso es legitimidad en las dos vías. Hay una traición a los intereses representados en el seno de las autoridades, porque las autoridades no actúan en función del interés del individuo. Las políticas que han hecho o creado, acentuado la desigualdad, que han hecho que generaciones pierdan la esperanza, esos 8 millones de ninis que ya vieron cómo sus papás se jodieron durante 50 años y no salieron adelante. Ellos no quieren eso. Ese ejemplo del guachicolero chiquitito que se salió de la escuela porque eso le pagaban 15,000 pesos cuando su papá nunca había ganado más de 3,000, ¿no? La pérdida de la esperanza. La disfuncionalidad de los intentos de políticas públicas, no para protegerse, sino para atenuar la violencia desde el fondo. Se creó el programa de prevención de la violencia, del delito, en la Secretaría de Gobernación. Empezó muy bien, se fue Campa a Derechos Humanos, vino una Eunice que lo sustituyó en funciones, nunca fue nombrada, no pudo hacer nada, se acabó el año siguiente. Después vino Escobar del PBM y fue el enojo de la sociedad civil y tuvo que renunciar. Y después vino Beñé, pero Beñé pues no le gustó a Videgaray, y en el último acto de Videgaray, el programa que tenía más de 4,000 millones de pesos de presupuesto se quedó en cero. No le dio un solo quinto. Pero, en fin, ese es un punto. El otro es el capital social, el otro es la desigualdad, el otro es la procuración e impartición de justicia. Que trae nuevamente los temas de impunidad y tal. Pero yo me gustaría que platicáramos mucho, porque sí, desde hace mucho tiempo estamos manejando esto y yo creo que sí hay que simplificarlo porque es de tal complejidad que intervienen tantas cosas que hay una batalla por los indicadores de lo que es la cohesión social. Ojalá y pudiéramos intercambiar más frecuentemente opiniones. Gracias. Gracias, Germán. Francisco Gómez. Gracias a los dos por sus magníficas charlas. Sí, yo tendría un par de opiniones o de preguntas. Sí, el asunto de la dimensión económica, sí, y no en un segundo plano, pero casi en igualdad, la dimensión educativa. Sí, Mario Luis, tú señalas muy puntualmente, sí, el asunto alrededor de las violencias, de las muchas formas de violencia, sí, y en un primer nivel hablas de crimen organizado y después bajas a 4 distintos niveles de violencias. Pero aquí me queda siempre la gran duda de la dimensión económica, es decir, hasta dónde, ¿sí? Los asuntos, ¿sí?, que tienen que ver con la profunda desigualdad, ¿sí?, que existe en el país, ¿sí?, te llevan, ¿sí?, a niveles de violencia que desde luego son una responsabilidad intrínseca del Estado, pero que
que inciden de manera casi, desde mi punto de vista directa, sobre las violencias, sí, y por ende también la parte de la dimensión educativa, es decir, ¿qué tanto sí, este olvido del Estado, no olvido, esta falencia del Estado alrededor de la educación, sí, ayuda, sí, a entender por qué existen estos niveles de violencia, sí, que con crimen organizado en otros muchos países, pensemos en Europa, pensemos en Estados Unidos, hay crimen organizado y los niveles de violencia, aunque similares según algunos indicadores, no son de la bestialidad que tenemos nosotros, ¿sí? Esos serían los dos puntos, economía y educación, ¿dónde los colocamos dentro de las violencias? Muchas gracias. Gracias, Francisco. Iván. Buenas noches, soy Iván Monsalvo del programa de Desarrollo Social. Yo me subo al agradecimiento por esta excelente charla. Y hacia el final del comentario de Arturo, pues me robó la pregunta, pero igual la quiero plantear para que Mario nos aclare a qué se refería con pues algunas declaraciones al principio de la exposición. Si las narraciones sobre la violencia comienzan a partir de la administración de Felipe Calderón, podemos suponer que la violencia como fenómeno complejo y como nueva forma de abordar la cuestión social es producto de la política deliberada del combate al narcotráfico, o bueno, si no, producto directo en la violencia en la actualidad se comporta de tal manera que ha sido influenciada por esta llamada guerra contra el narcotráfico. Y bueno, una pregunta adicional: ¿qué habría sucedido si el combate al narcotráfico hubiera sido mediante otra vía? No sé, la apertura del mercado de drogas o, bueno, otra vía cualquiera. ¿O qué hubiera pasado si Calderón no hubiera tomado acción alguna? ¿Cómo se habría comportado la violencia? Y pues depende de la respuesta. ¿Crees que es injusto o justo culpar a Calderón por el comportamiento de la violencia hoy día según las acciones que ha tomado? Gracias. Arturo, caballero. Sí, muchas gracias. Cada vez que vengo al seminario para mí es una provocación de reflexiones y cuestiones contra una práctica en la que estoy metido, que es la de trabajar con los pueblos originarios, y que parecería como una cantaleta, pero bueno, al final de cuentas, gracias por este auditorio y muchas gracias por las pláticas. Yo me preguntaba si puede haber hegemonía sin violencia, o si puede haber este binomio de dominación-subordinación sin violencia, porque dominación y muerte y represión están en un mismo lado. Por el otro, subordinación, está vida, está el nosotros y está también la resistencia que llega a ser rebelión y luego revolución. Entonces, nos preocupamos por indicadores de violencia y nos preocupamos por la irrupción de esta economía sobre la destrucción. Pues esto es parte del proceso de dominación-subordinación. Y lo que yo veo con esperanza es que desde la subordinación, desde los subordinados, desde donde se encuentran los pueblos originarios y los desplazados de los empleos y todos los que nosotros mismos que somos subordinados de alguna suerte, desde esa posición la violencia se resiste día a día y se resiste de mil maneras y se resiste con la política que los subordinados construyen. Está el lanzamiento del Consejo Nacional Indígena, del Congreso Nacional Indígena y de los zapatistas para una alternativa a la violencia política. Y así hay otras muchas acciones de resistencia.
Yo creo que tan complicado será entender el crimen organizado como entender a la minería destructiva y violenta, o a la urbanización que es verdaderamente violenta. Yo vivo en la zona de Coajimalpa, una urbanización brutal y violenta. Violenta con acciones contra la naturaleza, pero también contra las personas. Y contra esto de los daños, me pareció muy importante los daños y las privaciones y el riesgo de ser vulnerado. Esto lo viven los pueblos originarios y lo vivimos todos los que nos colocamos desde la parte de los subalternos. ¿Qué pasaría si hiciéramos un análisis de la violencia usando estas categorías? Ojalá tuvieran un comentario los ponentes. Gracias. Sí. ¿Ya? Breve, por favor, porque se nos está comiendo el tiempo. Ay. Sí, buenas tardes, Neftalí Granados. Rápidamente, en cuanto a los indicadores, si bien las violencias que se abarcan en el estudio es una labor titánica, quisiera ver como una parte muy específica. En México, las acciones de seguridad interior las están ejerciendo las fuerzas que regularmente son de seguridad exterior. ¿Hay algún tipo de indicador que se esté trabajando en México o en alguna otra parte del mundo en relación a los operativos que existen? Y en este caso, en un país en donde no hay ejecuciones judiciales, hay delitos como ejecuciones que se les considera extrajudiciales, pero hay una serie de abatimientos, sobre todo en los operativos de la Marina y del Ejército, básicamente de la Marina. Hay un comparativo en el nivel de letalidad de estas fuerzas en términos de seguridad interior que nos puede ayudar a observar el caso mexicano en relación con otros países. Y la otra es que en un momento de excepción, ¿qué tipo de análisis ha realizado tomando en cuenta experiencias en otros lados, ¿no? Si existe como alguna metodología para analizar la violencia en momentos excepcionales. El doctor Manuel Álvarez puede dar por último la palabra. Gracias por las dos charlas. Yo tengo dos preguntas muy concretas que son más de corte metodológico conceptual. La primera es, me queda claro que sería realmente fabuloso poder hacer lo que decías, Mario Luis, en el sentido de tener un modelo causal que pudiera explicar todas las interrelaciones entre las variables, pero que por la calidad de la información que se tiene, esto en este momento es muy difícil. La pregunta es si hay alguna manera de tener un levantamiento de información primaria que permitiera hacer algún tipo de análisis transversal en el territorio nacional que nos pudiera ayudar a comenzar a generar este modelo. Y la segunda, cuando hablas de estas dos grandes categorías de la desestructuración institucional y la desestructuración social, de repente no puedo dejar de pensar que la desestructuración social en realidad es consecuencia de la desestructuración institucional, ¿no? Que en realidad no son dos ámbitos separados, sino que uno es consecuencia del otro, y que en realidad todo depende de este estado débil que tiene un gobierno verdaderamente ineficiente, ¿no? No sé si tienes algún comentario al respecto. Gracias. Gracias, Manuel. Voy a darle la palabra a Arturo por si quiere añadir algún comentario. No, yo más bien... No le saques. No, es que son muchas preguntas, pero realmente yo creo que, bueno, yo puedo hacer un comentario muy rápido sobre lo que mencioné, empezando por esta. Digo, por supuesto que ya hay varios colegas que están trabajando modelos relativamente sofisticados para tratar de explicar algunos fenómenos de violencia. Todos se han enfrentado con que, de nueva cuenta, la calidad de los datos, las series de tiempo, en fin, tienen muchas limitaciones, pero eso no es la limitación para hacer un buen modelo. O sea, el tema es qué es lo que quieres explicar y entonces hacer hipótesis plausibles, ¿no? Y pues mejorarlas, los datos podrás usarlos y manipularlos y iremos encontrando algunas soluciones. Entonces, creo que pues eso lo podemos hacer. Hay teorías, hay que aprender. Por eso, lo que sí dije al principio es, hay que aprender de las otras experiencias. Si nosotros vemos cómo evoluciona la tasa de homicidios en este país frente a la tasa de homicidios de Colombia o
o la tasa de Brasil, o la tasa de Guatemala, digamos, los fenómenos sociales que están asociados a eso son relativamente similares. Entonces ahí podemos entender realmente qué está pasando, más allá simplemente de esta cuestión tan fantasmagórica y de datos que tienen una calidad muy deficiente. También los tienen en Brasil. O sea, es el problema, nosotros decimos, el problema es sistemático. Hay un problema serio para captar datos de calidad en esto, ¿no? Pero, digamos, para hacer un buen modelo no necesitas pensar bien y cómo estructurar bien, digamos, lo que quieres explicar, ¿no? Incluso puede ser explicaciones parciales, muy plausibles, ¿no? Alguien mencionó lo de la letalidad de las Fuerzas Armadas. Bueno, hay algunos trabajos recientes que están mencionando el tema para el caso de México, que son Carlos Silva y Catalina Pérez Correa. Hicieron un trabajo que además fue interesantemente debatido por las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces es interesante porque generó una respuesta. Y sí, plantearon un problema muy claro, pues hay una letalidad creciente en las acciones de las Fuerzas Armadas que son públicas, no son todas. No tenemos información completa. Voy al otro problema. Es decir, estos modelos los puedes hacer con información incompleta, pero pues el problema es cómo manejas esto, si ya es un tema metodológico. Pero entonces, si hay esto, hay un fenómeno, de todos modos, que lo marqué, digamos que vale la pena recalcarlo. Es decir, aquí un enfrentamiento entre dos organizaciones criminales le acusan al Estado de que no interviene. Y luego cuando el Estado mexicano entra, bajo cualquier condiciones que ustedes quieran poner, en un enfrentamiento, a lo que le preocupa a la gran mayoría de la población y las organizaciones de derechos humanos son los derechos humanos. Y está bien. Pero el tema es que si tú vas a poner a trabajar a los militares con armas y los vas a enfrentar con otros que tienen más o menos el mismo, digamos, la misma capacidad de enfrentamiento, pues entonces tenemos un problema que tenemos que entender y explicar en otro contexto, ¿no? En Estados Unidos ese debate es muy importante, hay que entenderlo, hay que verlo, leerlo. Y en Europa es impresionante, es perfectamente legítimo que las autoridades estatales asesinen, lo que sería en México un asesinato, a cualquier terrorista sin haber sido detenido, sin que haya todas las pruebas completas y que sí haya sido juzgado. Y no se llama ejecución extrajudicial. Y no hay organización de los derechos humanos que diga que fue una ejecución extrajudicial. Entonces, contexto y problemas. Hay que entenderlo. Hay una letalidad creciente que te está también diciendo algo. Pues el Estado tiene ya más capacidad letal de la que tenía hace 10 años. Y lo que está ocurriendo entonces en que los enfrentamientos que tenemos, pues hay una letalidad muy clara. Bueno, en Brasil hay un problema serio de violencia policial, hay un problema serio de ejecuciones extrajudiciales, está discutido, hay hasta protocolos ya para medirlo. En Argentina también es un problema profundo, histórico, ¿no? En Colombia lo que se está discutiendo ahora precisamente es qué se va a hacer con todo este fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales aparte del acuerdo de paz. Entonces es un tema como para reflexionar para nosotros también. Luego el tema de dominación y violencia, sí. Pues obviamente, pues ¿qué es el Estado? El Estado es una asociación de dominación también, que pretende el monopolio legítimo, lo pretende, eso es un modelo histórico, ¿no? No lo tiene como monopolio, no todo el poder del Estado es legítimo, ¿no? El problema que tenemos es que allá hay que entender la dinámica de transformación que ha ocurrido en este país entre el Estado como instituciones políticos representativas y el Estado como también instituciones coercitivas, porque el Estado tiene esa función. Y si no se la damos al Estado y se la damos como monopolio, entonces enfrentamos el problema de los linchamientos y otra cosa, digamos, que le llaman justicia por hermano, pero también es una injusticia, son ejecuciones extrajudiciales de personas. Entonces ahí hay un fenómeno que hay que entender. Y bueno, estaba lo de cuestión social, sí, obviamente es un fenómeno que tiene que ver con cuestión social. Yo no acostumbro a usar el término, muchos colegas lo utilizan, porque yo lo que veo, pues, si son procesos, Durkheim hablaba más de integración social, ¿no? Y el problema que a él le preocupaba era la integración entre, digamos, a la norma, y entonces el problema de las desviaciones. Luego eso ya pues derivó en una larga discusión que deriva de las teorías contemporáneas, un poco las que planteé al principio. Sí está el problema, digamos, es un problema. Lo que hay que entender de todos modos es que la sociedad también se ha transformado
y las conductas violentas en las relaciones interpersonales y las relaciones colectivas están más presentes y somos más conscientes hoy de ellas de lo que éramos antes. Para ponerles un ejemplo que él reiteró mucho, Mario, que no lo mencioné, el problema de la violencia de género, digamos, es un problema que apenas emerge en este país. Pero, digamos, está la parte más extrema como la violencia feminicida es una. Pero lo que él menciona, que a mí también yo lo descubrí en los datos cuando empecé a entender, la enorme cantidad de niñas asesinadas, no son solamente niños, se concentra en niñas eso, sí. En hogar, asesinadas en el primer año. O sea, ahí hay un fenómeno social en el hogar mexicano que tenemos que entender, que explicar, que comprender y resolver, ¿no? Es un problema que además es profundo y es evitable totalmente, ¿no? Ahí está un dato así que dice que está pasando, ¿no? Y no es nada más cuestión social, es algo más, ¿no? Y bueno, y finalmente lo de programas, sí se pueden hacer programas. El tema es que digamos, la capacidad institucional pública mexicana ha mejorado mucho sus programas, eso es obvio, pero también a la luz de la evaluación sabemos que aunque, o sea, hemos sido muy voluntaristas, sabemos que los programas para implementarlos y para que tengan efectividad, pues están sujetos a muchas contingencias, variables y a una larga exposición de esto. Entonces sí hay que empezar con algo, pero obviamente no podemos esperar resultados inmediatos, ¿no? Gracias, Arturo. Mario Luis. Gracias, Arturo. Don Arturo se refirió a varias ya. Trataré de tomar algunas de las que están también ahí en la mesa. Obviamente, yo parto que antes de construir el modelo o intentar medirlo es comprender el fenómeno. Creo que, como hemos dado cuenta, es tal la de complejidad, tan difícil la observación, porque es segmentar las violencias. Lo que decía, la violencia homicida de una mujer, pues también es violencia emocional, psicológica, pero la dividimos. Entonces ahí nos encontramos entre las metodologías de medición del fenómeno tan brutal como puede ser las violencias, que a mi juicio están interrelacionadas, articuladas. Entonces, obviamente tenemos un problema de captación de datos entre la impunidad y también la complicidad. En estos casos de asesinatos a niños, pues, y como bien decía Arturo, o sea, en muchos tenemos claramente indicada la causa. Hay un manejo en las actas del sector salud y después vemos las actas de justicia y no hay una enorme zona gris. Y no sabemos, ¿sabes? Y después vienen estos fenómenos de las fosas que no podemos ni siquiera definir si es hombre o mujer, por la enorme brutalidad de la violencia, de segregar, romper cuerpos, que genera fenómenos. Lo toco porque es algo que a mí siempre me simbra, la realidad de estas 21,000 personas no localizadas, imaginar lo que yo llamo, otras personas han llamado, los duelos sin cuerpo. Mete otra dimensión. ¿Cuál es la violencia que viven las familias que están buscando al desaparecido y cómo impacta sus entornos más privados y que desestructura las organizaciones no solo públicas y privadas? Y concuerdo contigo, o sea, la interrelación entre la institución institucional y los espacios sociales más íntimos está interrelacionado. Es en sí la complejidad de comprender el fenómeno desde algunos marcos explicativos teóricos y después de eso ver qué información o variables podrían explicar. Pero no podemos construir una causalidad si no lo comprendemos, y creo que ahí estamos mucho antes, por lo menos en mi caso, comprenderlo para medirlo, dimensionarlo y construir un índice. Creo que estamos en una situación que hace evidente que no es la medición ni la comparabilidad, tiene que ver con una comprensión, y creo que nos falta mucho de comprensión de las violencias. Obviamente, nos decía Francisco, ya lo tomó, la desigualdad, sí, Francisco Gómez, la dimensión económico-educativa, bueno, esta estructura macrosocial que está alrededor de las violencias, pero obviamente no son suficientes para explicar. Recientemente algunos trabajos buscando cuáles variables podrían ser explicativas de el no tener
la vulnerabilidad de las violencias. Y no es la escolaridad, es el empleo de las mujeres empleadas con ingresos arriba de 3 salarios. Parece ser que hay un elemento real que tiene que ver con la calidad de empleo que tienen las mujeres, que las protege mucho más en términos de ser violencias, de todo tipo de violencias. O sea, también tenemos esta pregunta: ¿qué es lo que ha evitado que nosotros no hemos sido víctimas de violencias, no solo letales, sino violencias en todo sentido? Bueno, tiene que ver también con territorio, espacio laboral, estructuras, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, nuevamente es evitar la tentación de encontrar una causalidad que pueda esconder esta dimensión múltiple. Bueno, un poco, Iván, lo que yo trato de argumentar es que no podemos atribuir las violencias solo a una variable, ¿no? al crimen organizado. Eso es un poco donde surge mi pregunta. O sea, uno, ¿qué tan violentos somos? Y dos, ¿cuáles son? ¿Qué entendemos por violencias? Y tres, si podemos atribuirle esta narrativa oficial o narrativa pública de que se debe al crimen organizado. Yo tengo la impresión de que, independientemente del evento 2008-2000, que se ve ya estamos en un proceso de incremento de violencias de todo tipo. Obviamente la violencia de género, la violencia de noviazgo, etcétera, la violencia que se da por las relaciones privadas, ¿no? Ya estaba en el proceso. Y creo que la tendencia estaba. No se debe a eso y no se la podemos atribuir. Incluso el homicidio doloso y culposo. Y por eso hay esta pregunta en términos, ¿cómo comprendemos que todas las violencias, el robo en la calle, que sin duda comparto con Arturo, es de una magnitud, o sea, brutal, o sea, que creciente, pero articulado después el robo culposo, que es el homicidio, o el robo con mano armada, etcétera. Entonces está interrelacionado. Yo obviamente creo que no podemos aceptar no podemos conformar que todo se debe a que hay una guerra del crimen organizado. No, es desmontar esa narrativa que creo que esconde procesos de estructuración institucional, social, y que obviamente tiene esta parte que que retomo de Arturo. Obviamente las transformaciones sociales y económicas que se han visto, sería muy interesante hacer análisis, digamos, en la época del desarrollo estabilizador, las violencias, cómo se comportan. Pero nuevamente estamos tratando de explicar un fenómeno de una complejidad y buscando ciertas asociaciones narrativas, y tenemos el problema de los datos. No tenemos series de tiempo. El problema del registro de homicidios, bueno, obviamente ya lo hizo Arturo con mucha precisión. El tema de medir el daño, sin dudas, es una dimensión de la violencia. Nuevamente, el daño que se le genera a una madre que no encuentra a su hijo. Todo el tema que está en la Ley General de Víctimas, 6 de enero de 2012, primera iniciativa firmada por el presidente Peña. Y bueno, ¿cómo estimamos el daño? Y la ley establece que el derecho a la verdad, ¿sí? El derecho a un monto de reparación del daño, cómo se estima el daño, ¿sí? En términos económicos, hay un fondo. O sea, son dimensiones realmente nuevamente de lo humano que trastoca o que pone en tensión todas nuestras metodologías de aprendizaje y comprensión de lo social. Y yo siento, y yo tengo la posición que estamos tratando de medir o dimensionar un fenómeno que es totalmente mayor que toda la cuestión social. Por eso el planteamiento es observar la cuestión desde las violencias, para dar cuenta de de la complejidad, y la segunda narrativa que no está, de la enorme insuficiencia de la respuesta del Estado. No solo ante el derecho a la verdad, sino el derecho simplemente a resarcir el daño. Obviamente, bueno, el tema de la protección al ser humano, sin duda, que tiene los temas del riesgo, esta noción de riesgo que está asociado en términos de la medición. Y bueno, la pregunta final, el comentario final tiene que ver, es una pregunta del centro de la economía política, ¿no? ¿Quién es responsable de la protección? ¿El Estado? ¿Los mercados? ¿Los núcleos privados?
¿Bajo qué criterios? Lo hemos dicho en clase, ¿no? O sea, ¿cuál es la noción de protección? Y nuevamente está el debate de si los individuos deben comportar con hábitos para no generar riesgos, no salir en la noche, no vestir de una manera, etcétera. Entonces hay el debate, ¿a quién le corresponde la protección? Bueno, yo parto de un estado social, un estado redistributivo que le corresponde, ¿no? Y después, ¿cómo construimos un sistema de protección y que pone en el centro de protección a la vida y a las violencias? No el sistema de protección social, por eso UCESA, que implica toda esta noción de los riesgos asociados al siglo XX, ingreso, enfermedad, vejez, viudez, etc. Por eso trato de significar que esta noción no incorpora, y obviamente, y bueno, la violencia política, pues bueno, está ahí, y obviamente pues plantea el tema de cómo comprender el fenómeno. Nietzsche bien decía que hay interpretaciones, no fenómenos, ¿no? O sea, y tenemos primero que comprender el fenómeno y dar cuenta. Yo estoy cada vez más convencido desde que yo trabajo en el PUED, que hay una nueva cuestión social. Y que esa nueva cuestión que incorpora todo lo que ustedes hicieron, las violencias. Si hay posibilidad, decía Álvaro Urreta, de construir, déjame usar las frases que tenemos en el grupo que coordina Rolando del nuevo curso de desarrollo. Sí, hay que construir un nuevo curso de desarrollo. Y no por eso, y desarrollo entendido, y son frases de Rolando, o sea, desarrollo no solo con garantía de ingresos o bienes y servicios suficientes, ¿no? Desarrollo entendido como garantía de derechos humanos y ampliación de democracia o de actividad democrática. Si no hay un desarrollo democrático con garantía de derechos humanos, eso no es desarrollo. Y lo que tratamos de hacer desde este grupo y otros frentes es poner en tensión que el curso de desarrollo que enfatiza competitividad, productividad, ¿sí?, libertad, ¿sí?, está muy lejos de poder enfrentar la incertidumbre, la confusión, el miedo, el temor, la sensación de desesperanza, déjenme usar esas palabras que no tienen dimensiones cuantitativas, que creo que es lo que está debe estar en la discusión. Y creo que desde las violencias podemos ser evidente la urgencia de hacer más rápido y reconocer, que sería mi última afirmación, que nos falta mucho para comprender la cuestión social del siglo XXI. Gracias. Bien, pues muchas gracias, María Luis, muchas gracias, Arturo. Como, bueno, lo dijo Germán y de otra manera Álvaro Urreta, pues sí es una línea de reflexión, de discusión a la que tenemos que darle seguimiento, bueno, haciéndonos cargo de su complejidad y, si entendí bien, Arturo, y eso suena como irónico o paradójico, de su novedad. Es un fenómeno para el que no estábamos preparados como sociedad. En el extremo, la manera como se aborda la problemática del Estado, de su intervención o no, de su responsabilidad o no, pues da cuenta de eso, de una impreparación despampanante de los actores frente al fenómeno, lo que decía, ¿no?, Arturo. ¿Quién fue? Fue el Estado. Acto seguido, Estado, protégeme. No, bueno. No, si fue el Estado, nosotros tenemos un Estado criminal entre manos y lo que hay que hacer es o irse o cuidarse o acabar con él. Pero no puede uno decir que el Estado es un Estado criminal al que le exigimos protección. Pero a eso nos hemos dedicado. Digamos, el caso más extremo por ahora es Ayotzinapa, ¿no? La manera como los observadores, los defensores de los derechos humanos, y luego desafortunadamente, vergonzosamente para mí, los propios padres de familia, cambiaron su versión, cambiaron su actitud, y con ellos
toda una cauda de opiniones que ni siquiera estaban en eso, ni siquiera han sido capaces de mencionar el peso enorme que aquí sí tiene la economía criminal. Difícilmente podemos entender lo que ahí pasó si no entendemos que en toda esa región hubo una transformación creativa de valor y destructiva de valores. Se llama amapola. Bueno, ese tipo de cuestiones igual yo les ya, en otro momento, ¿no? Ok, violencia social, linchamientos, ¿no? No, pero violencia social también hubo con las autodefensas, ¿no? Y con los grupos de autodefensa que surgen, desaparecen y vuelven a surgir. O sea, sí hay demasiadas fronteras, demasiadas líneas, ¿no?, de demarcación, todas ellas porosas. Y hay esta cuestión demográfica, que es el cambio en la población, el predominio de las edades, digamos, de los jóvenes y de los adultos jóvenes, y la inexistencia o abatimiento de oportunidades y estímulos, ¿no? Es como las crisis lo que hacen es que destruyen valores que se juega uno en la bolsa, y valores personales y valores morales. Bueno, pues, ¿qué es lo primero que hacían los gángsters de los años 30 en los Estados Unidos? Después de un asalto, veían el periódico para ver si salían, ¿no? Todos ellos eran chavos, bueno, no todos, pero casi todos. Entonces, sí, en efecto, pues hay mucho de dónde cortar y de dónde asustarse, ¿no? Porque independientemente de que podamos o no dimensionar en una serie de tiempo la magnitud del fenómeno, sin esta serie de tiempo, que me parece que no vamos a poder construir nunca, el fenómeno es muy grande. Y el fenómeno es muy dañino. Y qué bueno que introdujo Arturo y María Luis el tema del daño, ¿no? Y de la necesidad de dimensionar el tema. De eso me parece muy, muy, muy afortunado. Bueno, pues les reitero mi agradecimiento. Y un anuncio. El 6 de septiembre, en este lugar, creo, con la participación de los doctores Delfino Vargas, Iliana Yashine, ambos del PUED, y el doctor Alfredo Bustos del INEGI, y representantes del Coneval y del Grupo Técnico Ampliado, pues vamos a abordar el tema de ingreso, pobreza y desigualdad en el contexto, pues, de las nuevas mediciones que nos va a ofrecer INEGI y que dieron lugar, como recordarán algunos, pues a una discusión complicada el año pasado, ¿no? Entonces, ese es el 6 de septiembre. Y el 4 de octubre estará con nosotros, precisamente abordando el tema de medición de la pobreza, el doctor Gonzalo Hernández Licona, que es el secretario ejecutivo del Coneval. Son sesiones de aquí del Seminario de la Cuestión Social. Y tenemos un foro los días 28 y 29 de septiembre, que hemos llamado La crisis global y el estado de bienestar, México en tiempos de Trump, con invitados de otros lados, etcétera. El programa ya lo conocerán. Esto será en la Facultad de Economía los días 28 y 29 de septiembre. Trata de ser la continuación de un seminario que organizamos en 2014, Ignacio Perotini y yo, con este mismo tema. Bueno, y el 18 y 19 de octubre tendremos nuestro seminario, digamos, anual. Es el 10º Diálogo Nacional por un México Social, Democracia, Estado e Igualdad, las perspectivas. También tendrá lugar en la Facultad de Economía de la UNAM, en este caso en el Auditorio Narciso Bassols. Pues están todos convocados, invitados. Pues muchas gracias, nos vemos aquí pues el 6 de septiembre para empezar, ¿no? Buenas noches.